Bienvenidos una vez más a La Voz de la Tinta. El día de hoy os traigo El titiritero de la Casa Gris, capítulo 8. El nombre que la casa aprendió. Los miles de ojos continuaron observándolo. No parpadeaban, no se movían, no expresaban emoción alguna. Sin embargo, Daniel sentía sobre su piel el peso de aquella atención insoportable. Era como estar desnudo ante una inteligencia capaz de ver mucho más allá de la carne y los huesos. Aquellos ojos no parecían mirar su rostro, ni su cuerpo. Miraban algo más profundo, algo escondido en su interior, en el interior de su mente, algo que ni siquiera él conocía por completo. Cada segundo que permanecía bajo aquella observación le producía la desagradable sensación de que sus recuerdos estaban siendo examinados uno por uno, como las páginas de un libro abierto sobre una mesa. Su infancia, sus miedos, sus secretos, sus arrepentimientos, todo estaba siendo contemplado por aquella conciencia inmensa que habitaba en los cimientos de la Casa Gris. El silencio siguió a las palabras de Clara. Resultó insoportable. Incluso las marionetas habían dejado de moverse. El titiritero permanecía inmóvil, en algún lugar de la oscuridad. Y por primera vez desde que Daniel había entrado en aquel reino imposible, parecía haber perdido el control de la situación. La casa había despertado. No una parte de ella, no una sombra, no un eco de su voluntad. La casa entera. Y la presencia que ahora llenaba cada rincón de aquel lugar hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Entonces, Daniel escuchó algo. Al principio creyó que era una ilusión. Una voz muy débil, lejana, como un susurro transportado por el viento. Daniel. Su corazón dio un vuelco. Reconocía aquella voz. La conocía mejor que cualquier otra. Era imposible, absolutamente imposible. Pero la reconocía. ¿Mamá? La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Inmediatamente sintió cómo Clara levantaba la cabeza. No la escuches. Daniel apenas oyó la advertencia. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca, más clara, más real. Daniel, estoy aquí. La oscuridad comenzó a cambiar nuevamente. Los corredores imposibles y las habitaciones suspendidas se deformaron como reflejos en el agua. Las paredes se doblaron sobre sí mismas. Las escaleras desaparecieron. Los ojos del abismo se cerraron, uno a uno. Y de repente ya no estaba en el escenario. Se encontraba en la cocina de su antigua casa, la misma en la que había crecido, la misma donde había pasado los primeros años de su vida. Reconoció inmediatamente la mesa de madera junto a la ventana, el reloj viejo colgado en la pared, el papel pintado ligeramente amarillento. Incluso el olor era idéntico. El aroma del café recién hecho, mezclado con el de las tostadas de la mañana. Daniel sintió cómo las piernas le temblaban. Aquello no podía ser real. Y sin embargo, parecía más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado desde que entró en la Casa Gris. Entonces la vio. Su madre estaba junto al fregadero. Vestía el mismo jersey azul que llevaba la última vez que la había visto con vida. La misma sonrisa, los mismos ojos, la misma forma de apartarse el cabello detrás de la oreja. Daniel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
No. Ella sonrió. Has crecido mucho. Hacía mucho. Y has crecido. Durante años había intentado recordar aquella voz exactamente como era. Durante años había tenido el miedo de olvidarla. Y ahora la escuchaba de nuevo. Perfecta, intacta, como si el tiempo nunca hubiera pasado. La mujer caminó lentamente hacia él. Te he echado de menos. Daniel retrocedió un paso. Algo dentro de él gritaba que aquello era imposible, que aquello no podía estar ocurriendo, pero otra parte de su mente, una parte mucho más vulnerable, deseaba desesperadamente creerlo. Tú no eres ella. La sonrisa de la mujer no desapareció. ¿Estás seguro, Daniel? Daniel sintió un nudo en la garganta, porque durante una fracción de segundo no lo estuvo. Aquella cosa conocía demasiados detalles, la forma exacta de hablar de su madre, la manera en la que movía las manos, la expresión que adoptaba cuando estaba preocupada, incluso pequeños gestos que nadie más debería conocer. Era como si alguien hubiera reconstruido a su madre a partir de todos sus recuerdos, como si la casa hubiera leído cada rincón de su mente y hubiera creado una copia perfecta. La mujer extendió una mano hacia él. No tienes que seguir sufriendo. La habitación pareció oscurecerse lentamente. Puedes quedarte conmigo, Daniel. Bajó la mirada hacia aquella mano. Por un instante deseó aceptarla, porque estaba cansado de sentir miedo, de correr, cansado de la incertidumbre. Y la casa lo sabía. La casa conocía exactamente qué forma debía adoptar para tentarlo. Entonces recordó algo, una frase, un detalle insignificante. Una tarde de lluvia muchos años atrás. Su madre había preparado chocolate caliente y habían pasado horas hablando mientras las gotas golpeaban las ventanas. Antes de irse a dormir, ella le había dicho una frase que jamás olvidó, una frase que siempre repetía. Daniel levantó la vista. Si realmente eres ella, la mujer sonrió. Lo soy. Entonces dime cómo terminaba aquella frase. Por primera vez algo cambió en su expresión. Solo un instante, un error diminuto, una vacilación. Y Daniel comprendió la verdad. La casa conocía los recuerdos, pero no comprendía el amor. Podía copiar palabras, podía copiar rostros, podía copiar emociones, pero había cosas que no podía reproducir porque nunca las había sentido. La sonrisa de la mujer comenzó a deformarse lentamente. Las comisuras de sus labios se estiraron demasiado. Los ojos se volvieron inmóviles y la piel comenzó a agrietarse. Daniel. La voz ya no sonaba humana. La cocina desapareció. Las paredes se rompieron como el cristal. La ilusión se desmoronó y el joven volvió a encontrarse sobre el escenario, suspendido en la oscuridad. Respiraba agitadamente. Frente a él, miles de ojos continuaban observándolo desde el abismo, pero ahora había algo distinto. Una sensación de enfado. Totalmente de enojo. La casa estaba molesta. Había intentado alcanzarlo, había intentado atraparlo y había fallado.
Los ojos comenzaron a abrirse aún más. Las paredes del laberinto temblaron. Las puertas se cerraron de golpe por todas partes. Un ruido ensordecedor recorrió la inmensidad de la casa gris. Y entonces la voz volvió a hablar. Ya no sonaba antigua, ya no sonaba paciente, sonaba hambrienta. No me importa. La oscuridad se agitó. Aprenderé. Los miles de ojos parpadearon al mismo tiempo. Aprenderé todo lo que eres. Daniel sintió que el aire se volvió aún más frío, mucho más. Y cuando termine... Las marionetas comenzaron a levantar lentamente la cabeza, una por una, como soldados despertando de un largo sueño. Ni siquiera tú recordarás dónde termina tu mente. La casa entera pareció inclinarse hacia él, y en aquel instante Daniel comprendió algo aterrador. La criatura no quería matarlo. Nunca había querido matarlo. Quería algo mucho peor. Quería conocerlo. Quería convertirlo en parte de sí misma. Quería absorber cada recuerdo, cada pensamiento y cada emoción hasta que no quedara ninguna diferencia entre Daniel y la casa gris. Y mientras aquella comprensión se asentaba en su mente, una mano se cerró repentinamente alrededor de su muñeca. Daniel se volvió, sobresaltado. Era Clara. Pero había algo diferente en ella. Por primera vez desde que la había encontrado, los hilos negros que la atravesaban casi habían desaparecido. Y en sus ojos brillaba algo que él no había visto antes. Esperanza. Ya sé por qué te ha elegido, susurró. Daniel la miró confundido. ¿Qué significa eso? Clara tragó saliva y durante unos segundos pareció debatirse entre hablar y guardar silencio. Miró hacia ambos lados, en todas direcciones, pero no importaba. Finalmente respondió. Porque tú ya habías estado aquí antes. El corazón de Daniel se detuvo un instante, y antes de que pudiera formular una sola pregunta, un recuerdo olvidado comenzó a despertar en las profundidades de su mente. Una puerta gris, una risa lejana, y la sensación de una pequeña mano infantil soltándose de la suya en medio de la oscuridad.